Bienvenidos todos a estas jornadas de biodiversidad, sabor, saber, abrazo. Eda Marisa Mallorca Morales, natural de la ciudad de Tarma, llamada también por Raimondi la Perla de los Andes. Actualmente es directora ejecutiva de la ONG FODESA. Su trabajo consiste en la extensión rural y la facilitación en comunidades rurales de las zonas altoandinas de las provincias de Tarma, Junín y Pasco. Es parte, yo diría, neurálgica de la red andina de saberes, haceres de los pobladores rurales andinos. Bienvenida a la mesa, Marisa, es todo tuyo el espacio. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Yo me estoy presentando con el plato de la pachamanca. Quería comentarles a ustedes que es un honor para mí compartir con muchas amistades que están allá, que me están escuchando, pero también quiero compartir con ustedes un poco cómo es mi tierra y cómo son la comida que usamos allá. Empiezo diciendo que los orígenes de la pachamanca se remontan a 7.000, 8.000 años antes de Cristo. En el asentamiento de Telarmachay, ubicado en San Pedro de Cajas, acá en Tarma, es donde el hombre andino habría cocido carne de camélidos y animales silvestres, utilizando para ello piedras calientes dentro de un hoyo en la tierra. El término pachamanca proviene de las voces quechua, pacha, que significa tierra, manca, que significa olla. Sin embargo, en lengua aymara, el término manca también significa comida, por lo que un significado alternativo sería comida de la tierra. Desde el principio, la preocupación permanente del ser humano fue la alimentación. Es por esto que desarrolló técnicas que le ayudaran a satisfacer esta necesidad. La pachamanca es mucho más que un plato sabroso que mezcla diferentes carnes, tubérculos y verduras. Su riqueza está representada en la forma que ha sido transmitida de generación en generación. Antes, la pachamanca era una forma de rendir culto a la madre tierra, consumiendo directamente de sus entrañas los productos que ella fecundaba. Ahora, es una forma sutil de hacer un pago a la tierra después de una buena cosecha. Entonces tenemos que el antecedente de la pachamanca cuenta un mito. En el tiempo de la gran oscuridad, los incas realizaban ofrendas de alimentos y salían en procesión con sus huacas más sagradas, llevando antorchas, chamizos, a fin de ayudar al dios Sol. Sin embargo, al no obtener resultados satisfactorios, Huatio, sacerdote ceremonial, decide ofrendarse y se inmola lanzándose a uno de los huecos abiertos en la tierra para que su cuerpo sea el alimento a ser llevado por la estrella Sucho al sol, de modo que ésta pueda renovar su energía. Desde este momento, cuenta este mito, la huatia se convierte en un plato mayor llamado la pachamanca. Entonces tenemos el antecedente de la pachamanca fue la huatia, que son papas asadas en pequeños hornos, plato que los incas creían constituye alimento exclusivo del dios Huatiocuri. Este dios es protector de los agricultores, en especial de los encargados del sembrío y la cosecha de papas. Luego de la conquista española, este tipo de cocción y ceremonia es considerado pagana y queda relegado por el proceso de extirpación de idolatrías. Se decía que es cosa de indios. Es en el siglo XIX cuando la pachamanca, aculturizada tal como la conocemos hoy día, comienza a renacer, pero recién en la década de los 50 llega a su mayor apogeo cuando el presidente del Perú, general Manuel Aodría, armeño y pachamanquero, le otorga el carácter oficial
y entra por la puerta grande a Palacio de Gobierno. En el 2003, el Ministerio de Cultura declaró a la Pachamanca como Patrimonio Cultural de la Nación, y en el 2015, el Ministerio de Agricultura y Riego declaró Día Nacional de la Pachamanca, que se celebra cada primer domingo de febrero. ¿Por qué es importante la Pachamanca? La Pachamanca forma parte de la herencia de nuestros antepasados. Es la comida más representativa de los incas, una comida imponente, y es referente de nuestra gastronomía nacional. Comida que expresa el proceso de aculturización nativa española, es la reina del mestizaje. Está ligada especialmente a la sociedad y familia rural. Es una fiesta grupal. Con ella se celebran fiestas cívicas, religiosas, familiares. No hay una fiesta o un aniversario donde no tenga una pachamanca. En su preparación intervienen muchas personas, pero cada una con un rol especial. Participan hombres, mujeres, grandes y pequeños, experimentados y principiantes. Tienen que hacer el trabajo determinado, coordinado, acompasado, con buena voluntad y mucha alegría. Secretos y tradiciones de la Pachamanca. Ahí les cuento. El hoyo dice nunca debe hacerlo una mujer, porque la tierra es hembra y es muy celosa. Este es un trabajo que solamente lo deben hacer los hombres. Nunca se baila antes de tapar la Pachamanca, porque se dice en la puerta del horno se quema el pan. La madrina debe coronar la Pachamanca con una cruz y ponerle flores, porque ustedes saben que Tarma es la ciudad de las flores. En las Pachamancas nunca se debe hablar de política, religión ni negocios, porque es un ambiente de amistad y armonía. El aroma de la tierra es la que anuncia que la Pachamanca está lista. Cuando la Pachamanca sale cruda, dicen se va a morir el pachamanquero. Eso me dijeron que no lo coloque, pero yo lo estoy poniendo. Así queremos acá. Y en el brindis hay que dejar el último sorbo para ofrendarlo con la mama pacha. El valor nutricional y beneficios. Todos sabemos que la Pachamanca pues contiene muchos productos, pero el tema es que la cocción entre piedras calientes es saludable, pues conserva los nutrientes de cada alimento. Los ingredientes que se emplean provienen de crianzas y cultivos de las familias campesinas. Estas, por lo tanto, están libres de pesticidas y tienen un alto valor nutricional. Las hierbas que se usan para el aderezo no solo son condimentarias, sino también son aromáticas y medicinales. Por eso decimos sabores, colores y olores. La proporción que comemos es muy alta en energía, ¿no? Más que nada. Ahora veamos cómo preparo una pachamanca. He puesto 7 pasos. Primer paso, cavamos un hoyo, hacemos una pirca, encendemos una fogata y calentamos las piedras. Cuando las piedras están bien calientes, derrumbamos esta pirca y con unas pinzas comenzamos a colocar en la base algunas piedras calientes y encima echamos las papas y los camotes. Luego cubrimos con más piedras y volvemos a echar todas las carnes. No hay una pachamanca que tenga una sola carne. Todas las pachamancas deben tener variedad de carnes. En el tercer piso ponemos humitas, ponemos ocas, ¿no? Que son muy delicadas. Cubrimos la preparación con hojas de la zona o manojos de pasto. Luego esparcimos las habas y colocamos más hojas verdes para garantizar suficiente vapor, porque las habas se cocen al vapor. Finalizamos colocando un plástico o tela gruesa y encima echamos tierra seca. Quedan más o menos entre 90 minutos, ¿no? Un poco más para poder sacar la pachamanca. La mesa está servida. Entonces, la forma tradicional de servir mi pachamanca es tender una manta en el suelo,
Colocamos todas las bandejas, donde están los camotes, las humitas, las carnes, y todos los comensales pueden coger y comer a gusto sin limitarse, como si se tratase de un buffet. Se acompaña con el popular japchi, que no es más que un plato de ají con queso que acompaña a todas las comidas. Y terminamos sirviéndonos la chicha de jora. Y buen provecho, gracias. Y terminamos con agua en la boca. Acá tenemos que decir de que le preguntamos a Marisa cuál es su comida, la comida que la representa, y ella nos dijo la patamanca y el picante de cuy. Marisa, gracias por un plato tan bien servido y tan bien explicado.